Bueno, antes de iniciar esta transmisión comentábamos que México está transitando por un momento histórico, independientemente de la opinión que cada quien tenga del contenido de una reforma constitucional y de las leyes secundarias que se están ahora aprobando, procesando en el Congreso. Es evidentemente un cambio de ejes de un modelo de desarrollo y económico en México con el tema de la energía. Entonces, en eso estamos, Adolfo, en un momento donde hay un conjunto de reformas llamadas estructurales en telecomunicaciones recientemente, y esta que es pues la madre de todas las reformas en este sexenio, que es la petrolera y energética. ¿Qué decir, Adolfo, en un momento como el que hoy se está viviendo, en las horas que transcurren, donde vemos que el Senado y bien la Cámara de Diputados van a aprobar la fase final del trabajo legislativo para una reforma de este tamaño? Pues mira, yo creo que sí, esta es de alguna forma la culminación de un proceso de las llamadas reformas estructurales, que es el famoso consenso de Washington. Creo que una de las cosas buenas es que como ya se terminaron estas reformas, ya esto ya es lo último, pues ya si no crecemos, si no hay desarrollo, ya no va a haber excusa de que falta una reforma. Y también ya no va a haber esperanza de que con una reforma más nos va a ir bien. A lo mejor vamos a tener que cambiar si nos damos cuenta que no funcionan. Ojalá que funcionen, yo creo que no, porque en realidad, aunque esta reforma es muy importante desde el punto de vista de las finanzas públicas, no es tan importante desde el punto de vista de la estructura del país, de la estructura económica del país. ¿Tú lo ves en tema fiscal? Fiscal, muy fuerte. ¿Solo fiscal, pero no como modelo de desarrollo? No, para nada. No, yo creo que en el tema del modelo económico de desarrollo es mucho más importante la apertura comercial, la apertura de la inversión, la desregulación financiera. Todas estas cosas que ha habido son mucho más importantes, pero esta sí es muy peligrosa porque se está poniendo en riesgo el 40% o 37% de los ingresos del gobierno. Entonces, aunque a lo mejor desde el punto de vista de estructura no es tan importante, del punto de vista del ingreso del gobierno sí, y si le fallamos puede haber un problema fiscal muy importante en este sexenio. Luis Serra, ¿tú cómo la ves? Definitivamente es un momento histórico, como dices, Carmen, pero yo me pregunto si han cambiado las formas del gobierno mexicano. ¿Cómo hacemos las cosas? Es decir, se hacen las reformas estructurales finalmente, hay un consenso político, llega el presidente que finalmente puede empujar todas las reformas que necesitaba el país o que se decía que necesitaba el país, pero las formas han cambiado realmente. Es decir, tenemos ya aprobada una reforma constitucional, tenemos ya a punto, estamos a menos de un mes probablemente de que tengamos las secundarias, pero, o menos, pero ¿qué va a pasar con toda la parte de tercer piso de reglamentación, la parte operativa? Te comentaba fuera del aire y lo decía, no sabemos todavía cuáles son las reglas exactamente por las cuales, por ejemplo, la Secretaría de Energía está evaluando ahora mismo las asignaciones para petróleos mexicanos. El mercado eléctrico, por ejemplo, supongamos que se va a establecer el mercado eléctrico y se quiere ya empezar a que se haga esta compraventa de electricidad entre partes privadas. No está todavía el decálogo que la CENER tiene que hacer para cómo tiene que funcionar ese mercado eléctrico y las reglas de mercado que la CRE va a emitir. Entonces, posiblemente estemos en un escenario, como lo estuvimos en la reforma de telecomunicaciones, en la que el regulador del sector, que tiene que dar garantías y tiene que establecer el orden en el mercado, no tenga los criterios suficientes y los lineamientos para ejercer sus facultades de regulador. Entonces, no sé si como país hemos cambiado nuestras formas para llevar a cabo las reformas y por lo tanto no estoy tan seguro que la implementación de la reforma energética pueda ser tan exitosa. Bueno, eso es lo que corresponde a las herramientas y las formas. Adolfo Helmuth, tú dices que no te parece tan trascendente si la comparas con la apertura comercial de los últimos años o el conjunto de cosas que han marcado el modelo económico mexicano. Pero entonces, ¿cuál sería la apuesta para desarrollar una reforma de esta naturaleza por parte del gobierno y de quienes la están aprobando? Mira, sí es trascendente, es muy trascendente por la parte fiscal. A lo mejor no nos cambia tanto la estructura económica, pero sí la parte fiscal, y eso puede generar una crisis importante. Pero tú dices yo creo con que, riesgo, más que en positivo. Sí, absolutamente. Porque tú dices, están 40%, el 37% de las finanzas. Absolutamente. Mira, es un problema el que se ha buscado,
en lugar de buscar generar un desarrollo en base a muchas cosas internas, en base a la inversión extranjera. Entonces es atraerla a cualquier costo. Y bueno, es muy fácil atraer inversión cuando regalas, ¿sí? ¿Y crees que están regalando? Y bueno, hay ese riesgo, porque no hay un mínimo de lo que van a... Mira, ahorita para que tengas una idea, Pemex paga 70 mil millones de dólares de impuestos al año, más o menos, que es el triple de lo que pagan todas las empresas privadas del país juntas, todas, de impuesto sobre la renta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el precio del petróleo son $100 y a Pemex le cuesta entre 15 y 20. Entonces, si tú sacas $80 por barril, por 2,5 millones de barriles diarios, son $200 millones de dólares diarios, por 365 días, 70 y tantos mil millones de dólares. Eso es, ok. Ahora, que los contratos que va a haber, yo he visto contratos en otros países y bueno, ni de casualidad están cerca de los $80 por barril lo que pagan. Pagan 15, pagan 20 y no hay un mínimo. Yo propuse cuando estuve en el Congreso que hubiera un mínimo, que se hiciera lo que le llaman un benchmarking, o sea, sacar más o menos cuál es el estándar por tipo de yacimiento, ¿sí? Porque hay yacimientos más costosos, menos costosos, etcétera, y decir, bueno, mínimo esto. ¿Mínimo qué? ¿Mínimo que pagues? Mínimo tantos dólares por barril, ¿sí? Pues no va a estar así. No hay un mínimo. El mínimo es, a fin de cuentas, $10 por barril, 10%, que a $100 son $10 por barril. Eso es todo, eso es lo único que está garantizado y lo demás es en base a una subasta. Y nos dicen que no se va a perder renta petrolera por el fisco. Es imposible, porque las empresas, por lo que vienen, es pues por parte de la utilidad. Si no es por parte de la utilidad, pues tendríamos que tener nada más a la Cruz Roja, Amnistía Internacional, etcétera, perforando, que no va a ser el caso, ¿verdad? Entonces sí se va a ceder una parte importante de la renta petrolera y no se sabe cuánto. No hay un mínimo que va a ir al fisco.